Kirguistán es un remoto y montañoso país de Asia Central que formaba parte de la Unión Soviética. Es allí donde 3 cazadores iniciaron la expedición de sus vidas en busca del raro carnero Marco Polo. El carnero Marco Polo es tal vez el más majestuoso de todos los carneros que hay en el mundo. Spookspan estaba acompañado por su padre, Denny. Bien, vamos. Es hora. Este era el viaje de cacería más importante que habían hecho en sus vidas. Somos gente de campo, campesinos. Crecimos cazando, pescando, recorriendo arroyos y ríos. Los viajes de cacería generalmente los alejaban de sus hogares en Tennessee, pero este era el más lejano y arriesgado que habían hecho hasta la fecha. No sabía nada sobre Kirguistán, solo sabía que era montañoso. Oigan, saluden a la cámara, muchachos. Acompañando a padre e hijo estaba el cazador canadiense Clay Lancaster, un amigo de Spook. El mayor atractivo de la cacería es la aventura. Me refiero a que mucha gente cree que solo se trata de dispararle a algo, pero no se trata de eso, se trata de alejarse de las ciudades, del teléfono, de la gente, para adentrarse en la alta montaña. Los cazadores habían contratado un tour VIP hecho a su medida. Su base era un remoto campamento a 36 horas del poblado más cercano. Desde allí salían todos los días a caballo acompañados por un equipo de guías locales. Los guías eran muy amistosos, extremadamente orgullosos de su país y realmente querían enseñarnos cosas. Pasaron 2 semanas enteras recorriendo varios kilómetros de heladas montañas en busca de su objetivo. Cazarlos fue un verdadero desafío porque hubo momentos en que teníamos la nieve hasta la cintura. Unos días antes de que el viaje llegara a su fin, los cazadores divisaron lo que habían ido a buscar. Cuando vi a los carneros, pensé que estaba soñando, no sabía si era verdad. Era algo con lo que había soñado durante años y años. Estábamos muy complacidos con la cacería. Habíamos cazado a 2 hermosos carneros Marco Polo. Mira por dónde caminas, hijo. Siempre lo Tú hago. mira por dónde caminas. Voy bien, no te preocupes. Bram Schaefer acababa de terminar la escuela secundaria. Para celebrar, su padre Dennis lo llevó a él y a su hermano a cazar alces con algunos amigos en Horseshoe Mountain. Mi padre y un amigo de mi padre decidieron que querían hacer un último viaje antes de mudarnos y seguir con nuestras vidas. Cuidado con esos agujeros. No te preocupes, tengo ojos de halcón, hijo. Más bien ojos de topo, papá. Nuestros hijos pasan de la adolescencia a la adultez. Y es parte de esa transición aprender de sus padres, ver que sus padres también se divierten. Vamos, papá. Aquí estoy, no te preocupes. Pero tras una semana de cacería, aún no habían cazado nada. ¿Seguro que tu rifle dispara derecho? ¿Sí? ¿No has cazado nada aún? Es cuestión de tiempo, hijo. La montaña se eleva a más de 3.000 metros sobre el suelo. No hay carreteras, solo senderos. Es un lugar muy agreste. Septiembre es temporada de caza, para los hombres y para los osos. Los osos son más peligrosos en el otoño porque se preparan para la hibernación. Por lo tanto, escarban todo lo que pueden buscando algo que los engorde para pasar el invierno. Era el último día de cacería. Los hombres escalaron hasta cerca de la cima de la montaña.
Desde allí bajarían barriendo una ancha franja con la esperanza de encontrar alces para cazar. No tenían mucho tiempo. Una gran tormenta se avecinaba. Bien, muchachos, ¿por qué no nos separamos? A ver si así encontramos algo. Bram fue hasta el final de la línea. Bien, andando. ¿Última oportunidad, papá? ¿Última oportunidad para qué, hijo? Última oportunidad de cazar un alce. Bram marchó a su propia velocidad y por el camino que quiso tomó un sendero hacia abajo y lo perdimos de vista. Bram se alejó del grupo e ignoró cualquier peligro posible. Él era muy fuerte físicamente y también era muy terco. Él no tenía miedo a nada. El chaleco anaranjado de Bram evitaba que otros cazadores le dispararan, pero al mismo tiempo lo hacía más visible a los predadores. Pero él era la estrella de fútbol de la secundaria, decidido, audaz y atrevido. Yo era bastante intrépido, no me preocupaba demasiado por nada. Tenía 18 años, a prueba de balas. Caminé un rato por varios senderos y no vi demasiado. Había algunas huellas de alce en el suelo, pero nada sugería que un animal estuviera cerca. Se suponía que debíamos mantener una distancia como para escuchar si alguno disparaba, pero ellos estaban casi en la cima de la montaña y yo iba hacia abajo por una ladera. Luego de alejarse varios cientos de metros de su padre y de los demás cazadores, Bram de repente se dio cuenta de que la montaña estaba demasiado silenciosa. Sentí una extraña sensación en ese momento. No se escuchaba ningún ruido. No se escuchaba el gorgojeo de ningún pájaro. Tampoco había ardillas correteando por el suelo. Nada. Pensé, debe haber algo por aquí que mantiene a los pájaros en silencio. Algún predador. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer,
El viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí. A 2,5 kilómetros de distancia, al pie de la montaña, el padre de Bram y su hermano llegaban de regreso al campamento. No habían visto a Bram desde hacía 2 horas. Regresamos al campamento sin Bram. Le pregunté a todos, ¿dónde está Bram? ¿Alguien lo vio? No. ¿Alguien sabe de él? No. Y dije, algo anda mal. Llamé a mi otro hijo inmediatamente y volvimos a la montaña. ¡Vamos a buscarlo! Sabía que no estaba perdido. Bram tenía una brújula en la cabeza. Sabía que ese no era el problema, pero el hecho de que no apareciera me desesperaba. ¡Bram! ¡Bram! Ken Hildebrand está empacando para emprender un solitario viaje por las montañas rocosas canadienses en medio del crudo invierno. Él sabe que es mejor ir bien preparado. Los muchachos del equipo de rescate me llaman Mr. Gadget, porque dicen que siempre llevo muchas cosas. Y también suelen decir, bueno, si tenemos que hacer un rescate, todos queremos a Ken como compañero, porque nunca se pierde, siempre sabe dónde está y puede sobrevivir. ¡Auxilio! No, esta vez voy hasta Bob Creek a revisar algunas trampas, pero debería regresar a tiempo. Me llevará 1 hora o 3. El experto en supervivencia normalmente recorre las montañas solo y no hace planes concretos acerca de su regreso ni con su familia ni con sus amigos. Bien, escucha, si no aparezco hoy, lo haremos otro día, ¿de acuerdo? Ken es un cazador de animales registrado y en este viaje revisará las trampas para castores que colocó el día anterior. Cazamos para mantener una buena y saludable población de animales. Los castores son roedores. La meta es tratar de evitar la superpoblación de castores. Ken ama la vida al aire libre y nada lo detiene cuando se trata de disfrutar de la belleza de esta región, ni siquiera su pierna discapacitada. Tuve polio, me hicieron más de 20 operaciones cuando era niño. Se suponía que nunca volvería a caminar. Un día me quité los aparatos ortopédicos y dije, caminaré. Haré todo lo que la gente normal hace. Movilizarse por esta desolada región es un verdadero desafío. Ken lo hace a bordo de su confiable corcel, su cuatriciclo. El terreno es muy escarpado. Es una zona de muchas montañas. Las colinas son muy empinadas. Hay muchos lugares en mi línea de trampas que incluso personas muy bien entrenadas no pueden atravesar. Hoy, el viaje es aún más peligroso. El cuatriciclo de Ken está transportando mucho peso extra. Mi cuatriciclo sin combustible pesa alrededor de 270 kilos.
Los castores pesan entre 15 y 20 kilos cada uno, más de los 12 litros de gasolina. Sí, suma 450 kilos. Una camioneta pequeña probablemente tiene ese peso. La temperatura cae por debajo de 0 grados. El viento sopla con fuerza. Por lo tanto, Ken da por terminado el día. El viento soplaba al menos a 80 kilómetros por hora. Me pegaba de frente en el rostro mientras intentaba conducir. Levantaba pequeñas rocas del camino. De repente sentí un dolor muy agudo en el ojo. Parpadeé y sentí que tenía algo así como pasto en el ojo. Al segundo que solté el manillar, logré quitar un manojo de pasto de mi ojo. Pero el cuatriciclo comenzó a ir hacia arriba y volcó. Mientras rodaba hacia abajo, pude sentir que el cuatriciclo me seguía. En ese momento no había nada que pudiera hacer. Me pareció que caía muy rápido y que quedaría fuera del camino del cuatriciclo. Pero entonces, ¡bam!, todo pasó muy rápido. El golpe me dejó boca abajo, con el rostro pegado al suelo. Luego sentí un dolor insoportable en la pierna. Podía sentir mi pie, podía sentir mi tobillo totalmente dislocado y los huesos quebrados. Casi vomité a causa del dolor. El apoyapié de metal estaba sobre parte de mi espalda, ejercía presión y no me dejaba respirar. El dolor intenso provenía del tobillo y de la pantorrilla. No podía empujar y levantarme lo suficiente como para mover el cuatriciclo. Una y otra vez intenté mover las piernas, pero no pude. El pesado cuatriciclo mantiene a Ken aplastado contra el suelo, en medio de la nada. ¡Auxilio! Antes que anocheciera, los coyotes volvieron. Esta vez eran más. Me mantuve atento y concentrado en lo que estos coyotes podrían hacer. Solo podía imaginar lo que estaban haciendo porque no podía verlos. Es la tercera noche que Ken pasa atrapado debajo del cuatriciclo, expuesto, deshidratado y cerca de la muerte. Y esta vez, los coyotes han regresado para cazar en manada. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand pasa su tercera noche atrapado debajo de su cuatriciclo en las montañas canadienses. La manada de hambrientos coyotes que se aproxima hacia él percibe que es comida fácil. Ellos son muy versátiles en sus tácticas de ataque. Intentarán atacar sin duda mi rostro y mi cuello porque eran las zonas más expuestas. Si te mueves hacia un lado, ellos intentarán tomarte por detrás. Esta manada ya probó el sabor de la carne fresca y están ansiosos por más. Si no podía ahuyentarlos con el silbato y los gritos, mis posibilidades eran muy pocas, muy pocas. Los gritos de Ken son suficientes para alejar a los coyotes. Pero si tiene que pasar otra noche aquí, regresarán y quizás él ya no tenga fuerzas para luchar contra ellos. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí.
Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? Increíble. El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10.000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento.
Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida.